Es un día color azul, porque tenemos que tomar conciencia de una buena vez respecto de las personas con autismo. Creo que queda claro, hace poco lo escuchamos en una jornada mundial, decir que el autismo no es una enfermedad, es otra forma de desarrollo, y cuánto hay todavía por desarrollar allí en ese sector. Por eso tomamos contacto y mucho agradecemos estos minutos con Selene Califano. Es capacitadora, consultora en crianza de niños con autismo, tiene libros justamente para niños con discapacidad, pero cuánto todavía nos falta como sociedad saber y conocer respecto del autismo. Gracias por estos minutos, Selene, buen día. ¿Usted me escucha, Selene? Porque queremos justamente... Selene, ¿usted me escucha? Hola, hola, Selene. Vamos a tomar contacto porque nos parece muy importante esto que representa no solamente tomar conciencia, sino ir entendiendo de los derechos que tienen las personas con autismo, todo lo que representa el trastorno del espectro autista y como la sensibilidad que requiere cada atención. Muchas veces seguramente los problemas cotidianos son los que nos llevan a no entender de qué se trata, y creo que como sociedad lo vemos permanentemente, ¿no? A través de distintas expresiones de qué manera actuar, y por eso la consulta con quien además tiene libros, ¿no? Y una capacitadora y una consultora en crianza de niños. ¿Usted me escucha, Selene? No, la tengo ahí en pantalla, pero evidentemente... Bueno, vamos a recuperarla, parece. ¿Sí? ¿Ahí, ¿usted me escucha, Selene? Ay, ahora sí le escucho. Perfecto, muy bien. Qué bueno, porque me parece muy interesante el tema, Selene. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien. Disculpe, la tecnología no es lo mío. No, tranquila. Aquí lo que importa es que se escuche justamente lo mucho que tiene para decir, como lo ha escrito en los libros, porque me parece que aquí a todos nos falta una gran capacitación, ¿no? Como sociedad, digo, saber sobre el autismo, ¿o no? Sí, la verdad que sí. Falta muchísimo saber, porque sobre todo no es que es un mal menor, no es hoy día algo que podamos decir, bueno, a algunos les pasa y que se arreglen. Esto es ya hasta, te diría, peor que una pandemia. Hay un niño cada 36 niños que están naciendo en Estados Unidos, uno cada 36 están dentro del diagnóstico del espectro autista. Entonces, no es menor hablar del tema hoy, no solo hoy, sino ya a nivel, yo diría todo el año del tema, porque es poca la información que se tiene, es mucho la gente que uno conoce que tiene un niñito con autismo, que lo acaban de diagnosticar de alguna manera, o que tiene un trastorno del lenguaje, o que tiene un trastorno sensorial o una hiperactividad. O sea, hay muchísimos desencadenantes parecidos dentro del autismo, y el autismo en sí es muy amplio, el espectro autista es muy, muy amplio. Entonces, hay que hablar mucho de autismo, hay muy poca capacitación de no solo los padres, sino de los docentes, de los profesionales que ven a los niños pequeños, pediatras, docentes de nivel inicial, todo ese tipo de personas que está en contacto con la infancia menor, ¿sí? Con la primera infancia, tendría que estar ya empezando a capacitarse en pesquisas y en cómo abordar y entender de qué se trata ese niño. E incluso me parece, siempre hacemos referencia a la infancia, a los niños, e incluso creo que hemos tenido ejemplos en adultos, ¿no? Por lo que representa además los síntomas, que uno por ahí no se dio cuenta que era una persona con autismo y que hoy adulto se está dando cuenta. Sí, gracias a que, perdón, gracias a que se está hablando más,
ese adulto que a veces se sentía fuera del tarro, que no entendía qué le pasaba, que por qué no entiende los chistes o por qué es tan literal o por qué es tan estricto en sus rutinas, pero que ha podido sobrevivir, que ha podido estudiar, que ha podido relacionarse dentro de todo, encuentra en el diagnóstico de autismo ok, ya entiendo qué me pasa, ¿sí? Pero a veces son cosas menores, a veces son pequeños detalles sensoriales, a veces son pequeñas cosas de rutinas que no le hacen a esa persona una persona con una discapacidad. O sea, a mí me parece que hay que diferenciar, tener ciertas características del autismo, hacer realmente yo soy autista, ¿no? Esta Claro. cosa de que ahora yo soy autista porque no tolero las etiquetas en la ropa, ¿sí? Para tener un diagnóstico de autismo, me parece que hay que abarcar unas cuantas cosas y decir, bueno, el diagnóstico es mucho más que solamente tener algunas cuestiones sensoriales o rigideces en el cotidiano o no tolerar la cantidad de gente en un shopping. Claro. ¿Sí? O sea, me parece que hay que diferenciar un poco más el diagnóstico de los adultos, ¿sí? Sí. De los adultos sobre todo, que ahora, porque no es lo mismo una persona que realmente no va a poder desarrollarse solo, sin un montón de apoyos y de andamios en su vida, y que tal vez nunca pueda hasta ni siquiera dejar los pañales, por una cuestión sensorial, por una cuestión de organización interna, por un montón de otras cosas, que la persona que ha podido desarrollárselo más bien y no tolera algunas cuestiones. O sea, ese es el espectro, ¿no? Hoy, me parece que hay que volver por lo menos los que diagnostican, me parece que tendrían que empezar a tener un poquito más de criterio. Claro, es inevitable el recuerdo a aquel Reitman con Dustin Hoffman mostrando un poco también a la Un segundito que lo estoy escuchando de nuevo mal. ¿Ahora me escucha bien? ¿Ahora? ¿Ahí me escucha? Muy bajito te escucho, muy bajo. Eduardo. Ahí creo que, digo, es inevitable el recuerdo de aquel Dustin Hoffman que nos traía justamente en una película como Reitman elementos que, bueno, introducía a la sociedad. Ojo, cuidado, son señas de las que por allí no conocemos tanto. Tantas veces nos dieron señales de cine, series, televisión. Esto de mostrarle a la sociedad que hay maneras y maneras también de atender estas situaciones. Y creo que allí es donde hay que hacer hincapié en la profesionalización, ¿no, Selene? Perdón, Eduardo, se volvió a cortar. Ahí, ¿usted me escucha? ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, sí, decía, perdón. La necesidad de profesionalizar cada una de las atenciones, los cuidados. Creo que, bueno, es fundadora de la primera editorial que habla específicamente de estos temas a través de los libros. ¿Hay demanda de la gente para conocer más? Me repite, perdón. Si hay demanda de la gente, ¿hay demanda de la gente? Sí, hay mucha demanda. No hay... hay demanda en todo sentido. No hay lugar para los niños. Es muy difícil encontrar un espacio de atención para los chicos. Hay mucha escasez de lugares, hay mucha escasez de terapias, hay mucha escasez de terapeutas que estén. O sea, cómo está subiendo el diagnóstico y cómo está la sociedad apañando toda esta situación es muy disparado, o sea, es muy diferente. Entonces me parece que gubernamentalmente hay que empezar a tomar mucha más conciencia y empezar a realmente ponerle un foco en la salud y en educación sobre este tema. Me parece que hace mucho pensábamos que eran pocos. Creo que cuando se produce esto de el día para crear conciencia, recién se conoce una cifra. Pueden ser que sean 500.000 personas que tengan no sé si llamarlo una enfermedad o que este trastorno que evidentemente requiere de un cuidado especial.
Mira, los números actuales no los sé yo, y menos en este país donde en el último censo no se preguntó nada sobre el tema. Muy cierto. Era una gran oportunidad para saber cuál era la realidad. Yo te puedo decir que, o cuando Ernesto, mi hijo mayor que tiene 26 años, fue diagnosticado en el 2000, eso era un niño cada 2.000 niños que nacían en Estados Unidos. Hoy es uno cada 36. Entonces, ese aumento da toda una generación de jóvenes que ya están creciendo, que ya tienen 20 y pico de años, que no son, depende cada uno, va a ser funcional o no, y un montón más que van a crecer y que no tienen espacio, que no tienen padres capacitados, que a veces son muy disruptivos, o sea, en el sentido de que no se puede ni siquiera, y a veces ir hasta un supermercado con un niño con autismo, de lo poco funcional que es. Claro. Y el nivel de agresión que se autoagreden, del nivel de agresión que tienen con el otro por falta de comunicación, por falta de cuestiones sensoriales, hay mucho para aprender, y sobre todo en la sociedad que estás en un banco y ves, o en un colectivo, y ves a esa mamá que tiene un niño que le está pegando, que está pegando gritos, que patalea, y vos decís, uy, qué mal educado ese chico, cómo esa mamá no le pone un límite, y en realidad es una persona que está teniendo, un niño que está teniendo una crisis de autismo, y ni siquiera ella sabe qué hacer en ese momento, y nosotros como sociedad tampoco. Entonces es mucho lo que hay que hacer. Me lleva a la pregunta de la mayoría de los padres ante un caso de este trastorno, ¿se sabe reconocer? ¿Reconoce fácilmente o cuesta reconocer que el chico tiene trastornos autistas? Depende de cada familia, depende de cada niño. Por eso yo le digo, realmente los niños, cada uno es un mundo, cada uno es un... Se dice, los buenos terapeutas dicen que por cada niño con un diagnóstico de autismo o persona con ese tipo de autismo, cada uno es propio, no hay uno igual al otro, tiene características similares. ¿Qué pasa con el diagnóstico con esa familia? Muchas veces lo que se llama es autismo regresivo, porque muchas veces ese niño tiene una evolución el primer año normal. Entonces la mamá te dice, bueno, pero miraba, bueno, pero decía mamá, papá, agua, que es lo que me pasó a mí. Y al año y medio empiezan a ver como cosas que van cambiando, como retrocesos, como que te deja de mirar, como que deja de pedirte las cosas, o sonríe, o quiere jugar con vos, o te pide upa. Algunas pequeñas cosas empiezan a cambiar, entonces es más difícil para ese papá entender que está pasando algo, porque ese niño había evolucionado bien, se había desarrollado bien. Entonces, cuando a veces lo notan, cuando ese nene va al jardín, porque entre que empieza a ver alguna sintomatología y va al jardín, el papá empieza como, bueno, ya lo va a lograr, se está portando mal, es caprichoso, le echa la culpa a la madre, vos lo consentís mucho, es malcriado, o sea, ese tipo de cosas se escuchan mucho al principio. Entonces cuando ese niño ingresa a una salita de 3 y no se puede quedar quieto ni 5 minutos y no presta atención a las consignas de la señorita y va y llora toda la hora y no se puede adaptar y no quiere ni con mamá ni con nadie, entonces o está jugando solito en una esquina con una pelota y no sale de ahí, los cambios de lugar a otro lugar le genera muchísimo estrés y llora. Bueno, ese tipo de sintomatología es la que se ve recién en la salita de 3, o si tienen suerte de que vaya a un jardincito prematernal y lo comparan con el otro niño. Entonces ahí empiezan a ver los padres que hay algo que no es lo de todo el mundo. Claro. Y me parece que también allí se encadena la otra pregunta. Hoy, con esta accesibilidad que hay a las escuelas, sobre todo a las públicas, la gran pregunta es, ¿los docentes, el cuerpo de docentes en general en todo el país, tiene capacitación para detectar chicos con trastornos con autistas?
No tienen. Tienen la capacitación innata de detectar que hay algo que no está bien. No está bien y se lo transmiten a los padres y si tenés la suerte de que ese padre registra y se preocupa y hace una interconsulta con médicos, hay que ver si ese médico le da el lugar. Claro. Y dice, vamos a pesquisar si realmente acá hay algo o no, porque la docente lo ve, la madre lo ve, y llega al pediatra y le dice, no pasa nada, quédate tranquilo, es porque, no sé, nació el hermanito, está celoso, el cambio con el colegio, y no presta atención a veces a las preocupaciones de los padres, que los padres realmente entienden que hay algo que no está bien. Muy interesante. Selene, muchas gracias por estos minutos, la verdad da para seguir, pero realmente es un tema que tiene además, creo que se va descubriendo día a día elementos nuevos y me parece que hay mucho todavía que seguir hablando. Pero como capacitadora, consultora de crianza de niños, me parecía muy importante que en un día como hoy se hable con gente que está en el tema de autismo. Gracias por atendernos, Selene. A usted, Eduardo, gracias. Tenga buen día. Selene Califano, además, Selene tiene una editora de El Abre Cascarones. Es la primera editorial argentina que está especializada